Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas siestas, buenas madrugadas. Tanto tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no nos veíamos más. No estaba, estuve un poco ausente realmente de la, aquí del entorno, porque estuve con algunos proyectos. Gracias a Dios los proyectos dieron, están yendo bien, gracias a Dios. Estamos desarrollando una clínica que está dirigida para la mujer específicamente en la ciudad de Bellavista Norte, la clínica Bellavida FEM. Estoy atendiendo ahí ahora también ya cumplimos un mes y estamos en toda la parte, estamos haciendo no sin hacer propaganda, no es para hacer propaganda ni nada, pero nada más contarles el por qué estuve ausente, ¿sí? Justamente ya que estoy hablando, quiero saludarles especialmente a todas mis pacientes de Bellavista Norte, aquí en el Paraguay. Quiero saludarles también aquí a mis pacientes de Pedro Juan y a todas las pacientes que también en cierta forma me están también siguiendo, haciendo consultas, preguntando también en mi página del Facebook, en el Instagram también. Entonces, quiero agradecerles a todas por seguir, e inclusive en el YouTube también me estaban pidiendo, preguntando por qué no volvía a los videos y todas esas cosas. Entonces, bueno, ese es el motivo, esa es la razón. Estamos trabajando en ese proyecto que gracias a Dios ya salió, ¿sí? También quiero enviarle un saludo muy especial a un amiguito y a una amiguita que tengo en Bellavista Norte, a Octavio Matías y a Sol Aramí. Les quiero mandar un beso grande, un abrazo grande también, y nos vamos a estar viendo pronto por allá. Bueno, hoy quiero tocar con ustedes un tema. Voy a ser bastante rápida porque es bastante largo, pero es un tema, no es complejo, pero es un tema que estamos presentando prácticamente muchas mujeres, todas las mujeres. En realidad, todos los temas que yo voy a tocar acá son temas que son los que se me piden más frecuentemente. Vamos a tocar hoy el tema del síndrome del ovario poliquístico. Oh, sí, wow, síndrome ovario poliquístico, por fin vamos a hablar de eso. ¿Por qué les digo por fin? Porque es una patología, es una enfermedad que viene desarrollándose. Anteriormente se decía que era solamente en las mujeres que eran obesas o que tenían un cierto sobrepeso. Bueno, hoy en día también fue comprobado que esta patología también se presenta en mujeres delgadas, ¿sí? Entonces, estamos todas expuestas muchas veces por el factor alimentación, por el factor estrés, por el factor uso de anticonceptivos, entonces nos incluye a todas. Entonces vamos a ir desglosando, voy a ir hablando un poquitito y después cualquier duda, cualquier consulta que tengan que no les haya quedado claro, pueden preguntarme en el YouTube, pueden preguntarme en mi privado, en el WhatsApp, o pueden preguntarme también en la página en el Face también, ¿sí? Primeramente tenemos que saber que tiene diversos nombres. Tenemos o síndrome de ovario poliquístico, o también está el síndrome de Stein-Leventhal, que fueron los dos autores, las dos personas que descubrieron este síndrome. El síndrome de anovulación crónica también, el hiperandrogenismo ovárico funcional y la anovulación crónica hiperandrogénica, pero todos les conocemos como síndrome de ovarios poliquísticos. Bueno, entonces, ¿por qué se le llamó así? Al principio, Stein-Leventhal, en 1953, hablando un poquitito de historia, ellos asociaron con amenorrea, que es la ausencia de la menstruación por más de 3 meses, obesidad al principio, hirsutismo, que es la aparición de vellos en las mujeres en lugares en donde no deberían existir, o el crecimiento inclusive de vellos más rápido. Para entender mejor, cuando nos depilamos las mujeres enseguida vuelve a salir pelo. Y los ovarios quísticos, es decir, en una ecografía ver en ambos ovarios presencia de quistecitos, muchos quistecitos, muchos foliculitos. Entonces ellos asociaron todos estos componentes y le llamaron síndrome de Stein-Leventhal, que es lo que hoy conocemos como síndrome de ovario poliquístico. Bueno, no voy a detenerme mucho en
en la historia, en los años y demás, quiero nada más explicarles qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con el ovario poliquístico? Es un trastorno bastante complejo en donde la función endocrina, es decir, las hormonas que tenemos dentro de las mujeres. ¿Y qué son las hormonas? Muchas veces me preguntan, yo les digo, bueno, tu hormona tal está así. Ahí me miran así. ¿Qué es hormona? Entonces, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son proteínas que las mujeres, tanto mujeres y hombres también tenemos, pero en este caso estamos hablando de mujeres, que sufren una serie de transformaciones y se producen en diferentes lugares, diferentes órganos del cuerpo humano. Bueno, en este caso estas hormonas se van a producir tanto en el cerebro, en la parte de la hipófisis y también en los ovarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al haber este trastorno, hay anovulación, la mujer no ovula normalmente como para poder producirse después la fecundación, y hay una producción excesiva de andrógenos. Los andrógenos las mujeres también producimos, pero quien tiene andrógenos en mayor cantidad es el hombre, ¿sí? Las mujeres tenemos en mayor cantidad estrógenos y progesterona en un nivel equilibrado, y un nivel pequeñito de andrógenos que nos hace también, es lo que nos hace tener el deseo sexual por el compañero, el que nos hace tener otros ciertos caracteres. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos un exceso de andrógenos. Entonces ustedes suelen ver que las mujeres tienen pelitos acá, tienen como barba, el bigote es un poquitito más oscuro, al depilarse salen vellos más gruesos, inclusive hay mucha oleosidad de la piel, sale más acné. Entonces es un trastorno que tiene que ser tratado con varios especialistas. Voy a ocuparme de eso después, pero vamos a ir hablando de eso. Entonces, clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Infertilidad, es decir, la mujer no está usando anticonceptivos y no se embaraza. Irregularidad menstrual, ausencia de la menstruación por varios meses. Hirsutismo, que hablamos de los pelitos, alteraciones lipídicas, si se hace un perfil lipídico, el colesterol, triglicéridos y demás van a estar todos desequilibrados, y acné en la cara, en el pecho, en la espalda, a veces también en las nalgas. Entonces, es la causa más común en los países, en la mayoría de los países, de hiperandrogenismo, de hirsutismo y de esterilidad, y su origen puede ser multigenético, ¿verdad? Multigénico o multifactorial, es decir, no hay solo un factor, hay varios factores que pueden estar causando esta enfermedad. Vamos a ver más frecuentemente que son las mujeres jóvenes las que se quejan de este cuadro, ¿sí? Y se quejan también junto con la obesidad. Muchas veces ellas dicen, bueno, subí de peso, vamos a poner un ejemplo claro, la pandemia. Con esta pandemia al principio como que estaba todo cerrado, no se podía ni siquiera ir a caminar, no se podía hacer nada. Mucha gente que hizo en su casa aprendió a cocinar. Cocinó de todo, lo que más vi que aprendieron a cocinar es pan. Entonces hicieron pan, hicieron pizza, hicieron masa, hicieron esto, hicieron lo otro y comían. ¿Y qué pasó? Engordaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino después de eso? Venían y me decían, no estoy menstruando así, o estoy menstruando, menstrué tal fecha, menstruaron diferente, había una irregularidad. Bueno, ahí hablamos en la parte de las que subieron de peso, ¿verdad? El 20 al 30% de las mujeres ya tienen ovarios que son morfológicamente poliquísticos, pero hay con una ayudita más en la ingesta excesiva de comidas y en el nivel de andrógenos que sube también. Entonces puede que esto aparezca, que los ovarios poliquísticos aparezcan más. Bueno, no hay una raza predefinida, no hay una raza, no les puedo decir que aparecen más en las blancas, en las asiáticas o en las de raza negra y demás. No, cualquiera puede tener. Grupos de riesgo sobre todo son los que las mujeres que tienen antecedentes familiares de ovario poliquístico también. Otras causas pueden ser también la resistencia a la insulina, los genes, o sea, mamá, papá diabéticos,
y hay una resistencia a la insulina ahí, entonces también esta mujer puede estar teniendo esa resistencia, lo que después le va a hacer desarrollar ovario poliquístico. También otros genes que van a intervenir en la acción de los andrógenos o en la síntesis de los andrógenos, y otras cosas, ¿verdad? Otras cosas un poco más genéticas, ¿verdad? Bueno, entonces, son varias hormonas, como les dije, varios genes que pueden estar participando. Hay un desequilibrio bastante grande. Yo no me voy a detener tanto en esa parte porque eso es mucha fisiopatología y ya esa fisiopatología les puede marear. Entonces, de eso con mis alumnos vamos a ocuparnos después, ¿verdad? En el examen hay mucho de esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el síndrome del ovario poliquístico? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un desarrollo folicular normal, sigue su curso este folículo como para ser ovulado, donde se va a producir el folículo dominante para liberarse el ovocito, pero ese ovocito no se libera, no se produce esa ruptura, esa ovulación, entonces queda el ovocito ahí, en el ovario, ¿sí? Se queda preso. No pasa generalmente de esa fase inicial y quedan entonces en la corteza. Supongamos que tiene el ovario, entonces queda en la corteza del ovario, ¿sí? Varios cada mes van produciéndose, no se ovula, no se menstrua, ¿sí? Y pasan las mujeres que tienen grandes cantidades de andrógeno, no les va a permitir menstruar. Bueno, ahí también se afectan las gonadotropinas, que son hormonas que son liberadas por la hipófisis, la LH y la FSH principalmente. Se altera la síntesis y se altera la acción en los andrógenos, la secreción de la insulina también, y hay una desregulación en el peso y en la energía también. Este tipo de mujeres se sienten muy cansadas todo el tiempo. Muchas veces no saben ni por qué, porque no están haciendo ejercicio, de repente no están trabajando mucho, tienen una vida así normal, pero están cansadas todo el tiempo y ven que están aumentando de peso. ¿Qué más que otros órganos participan? Aparte de la hipófisis, van a participar también las glándulas suprarrenales, sí o sí participan los ovarios, y en la periferia de nuestro cuerpo participa la grasa. ¿Por qué? Hay una conversión ahí. ¿Por qué dijimos al principio que había hay un desequilibrio en el perfil lipídico, que es lo que incluye el colesterol, triglicéridos, colesterol malo, colesterol bueno? Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay un desbalance en ese sentido, y esta grasa capta y no transforma a lo que tiene que ser en la parte de los ésteres de colesterol, no va a transformar, entonces queda ahí y va a producir justamente que se produzcan más andrógenos todavía, y por ende se quedan atrapados los folículos. Bueno, entonces vamos a ir a lo que pasa entonces en las glándulas suprarrenales y en los ovarios. Hay resistencia insulínica, hay estimulación de secreción de andrógenos nuevamente en los ovarios y en las suprarrenales, como les dije, entre otras hormonas también. Hay una anovulación, pero ocasionalmente hay ovulación. A veces, o sea, esta mujer no consigue embarazarse, como les dije, no toma anticonceptivos, no se cuida hace mucho tiempo, no menstrua también, entonces siempre está pensando que está embarazada, se hace test de embarazo y todo es negativo siempre. Después de repente ovula, y hay veces ahí que a pesar de eso los estrógenos igual quedan bajos, en niveles bajos. Esto puede también producir una menorragia. Inclusive hay casos en los que encontramos que estas mujeres no menstruaron, vamos a ponerle 2-3 meses, pararon de menstruar, y de repente vienen a menstruar y menstruan grande, muchos días, mucha cantidad. Eso también puede ser producido por el ovario poliquístico, e inclusive a la larga, a los 40 años, 50 años, le puede producir un cáncer de endometrio o inclusive una hiperplasia endometrial también. Hay una enzima que se llama la 5-alfa reductasa y que está en la piel.
Esta enzima, ¿qué hace? Va a determinar la presencia o la ausencia del hirsutismo también. Entonces, ¿de qué manera? Tiene también toda una cadena en la que también participan los andrógenos, en la que también participan la testosterona libre, que como sabemos la testosterona forma parte en gran cantidad del hombre, en nosotras también, pero en nosotras en un nivel menor, pero en este caso aumenta bastante. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Para entender mejor, no participan solo los ovarios, son varios órganos. Tenemos hígado, tenemos el páncreas, tenemos la hipófisis, tenemos los ovarios, tenemos la grasa. Entonces todo eso va a participar en la estructura, en lo que es el ovario poliquístico. Bueno, y generalmente como les dije, se decía que era la mujer obesa, que era la mujer que subía de peso, entonces que en esa mujer se podía producir, pero hoy en día también está apareciendo en las mujeres jóvenes y mujeres delgadas también. Eso ya es por la parte de la alimentación y por la parte del colesterol, porque podemos tener una mujer delgada, pero que tiene un perfil lipídico súper alterado y que tiene trastornos hormonales también. Entonces en ese sentido vamos a necesitar hacer una ecografía transvaginal, o si es virgen una ecografía ginecológica pélvica, y ahí podemos notar los quistes en los ovarios, ¿sí? En el trastorno del ovario poliquístico, en el síndrome del ovario poliquístico, tenemos, aparte del trastorno menstrual, o sea, aparte de la menorrea y posteriormente las menorragias, tenemos el hirsutismo, pelitos, acné, oleosidad de la piel y obesidad en la mayoría de los casos, ¿sí? Bueno, también aparece cuando la paciente, es como si fuera la paciente refiere así, cuenta así, que va a menstruar, pero no menstrua, y está con dolor en la cintura, y está con dolor en bajo vientre, y al final no viene la menstruación. Y se nota que se está hinchando cada vez más y engordando cada vez más. Y no se cuida más y no consigue embarazarse, no consigue tener hijos. Después de repente le empiezan a salir granitos, le empieza a salir el pelo. Entonces ahí se preocupa, y generalmente ahí al consultar nosotros nos damos cuenta de qué es lo que está pasando y de que está con un ovario poliquístico, ¿sí? Entonces hay criterios mayores y hay criterios menores. También no voy a detenerme mucho en esto. Yo lo que más quiero es que tengan en cuenta qué es lo que acá justamente en el diagnóstico clínico, cómo vamos a hacer, confirmando 2 o más signos nada más, que son la oligomenorrea o la amenorrea, el hiperandrogenismo, que se va a manifestar por hirsutismo, por acné, y alopecia también, ¿verdad? Que es cuando hay esa caída del pelo en ciertas partes, quedan como espacios libres de cabello, ¿verdad? Hiperandrogenemia, que hay concentraciones elevadas de la testosterona, y en la ecografía fundamental, una ecografía en donde sí vamos a ver los ovarios poliquísticos. Ahí entonces tenemos que descartar todo el resto, una hiperprolactinemia, una hiperplasia suprarrenal congénita, un Cushing, una acromegalia, todo eso tenemos que descartar. En las adolescentes, que es en quienes más frecuentemente vemos, vamos a ver por ejemplo una oligomenorrea o una amenorrea que va a aparecer 2 años después de su primera menstruación. El acné persiste, inclusive muchas veces después de los 18 años. Hay un hirsutismo severo. La testosterona está muy elevada también. Hay resistencia a la insulina, mucha resistencia. Hay lo que se llama la acantosis nigricans, que la acantosis nigricans son esas áreas un poco más oscuras de la piel, sobre todo en los pliegues de la piel. Obesidad abdominal en la barriga y la intolerancia a la glucosa. No consiguen comer dulces ni nada que sea derivado de la glucosa. Y sí o sí a la ecografía, ovarios poliquísticos. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vemos? Vemos el diagnóstico, podemos hacer simplemente con una ecografía. Aparte del diagnóstico clínico,
tenemos que ayudarle con una ecografía en donde vamos a ver aproximadamente un número mayor o igual a 10 folículos. Inclusive los últimos datos proporcionados por la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia y por la Sociedad Argentina de Endocrinología Reproductiva, se habló de que el número de folículos tendría que ser entre 20 o más, pero todavía también podemos encontrar 10 o más folículos que miden entre 2 milímetros a 10 milímetros. Su disposición se le llama en rueda de carro. ¿Por qué? Es una disposición periférica, se queda alrededor los foliculitos están alrededor del ovario y parece como la rueda de una carreta, ¿sí? De un carro. Aumenta el volumen ovárico con más de 10 ml aproximadamente, ¿sí? Y aumenta bilateralmente. Hay una cápsula regular, pero es una cápsula engrosada y generalmente no encontramos vascularización, ¿sí? Los ovarios van a estar aumentados de tamaño unas 3 a 5 veces, tienen una superficie lisa y hay varios quistecitos y lo notable es que todos miden menos de 1 centímetro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que solicitarle a una paciente en la que nosotros estamos sospechando de un ovario poliquístico? Solicitarle la parte analítica, todo, glucosa, urea, creatinina, perfil lipídico sí o sí, perfil hepático, perfil tiroideo también es importante. El perfil hormonal tenemos que pedir las globulinas, las hormonas sexuales, las prolactinas, la de androsterona y la testosterona libre también, ¿sí? Bueno, como les dije, va a aparecer también en mujeres tanto obesas como en mujeres no obesas, pero vamos a encontrar también algunas características diferenciales en esto. ¿Y cómo vamos a manejar estas pacientes? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas pacientes? Todo se hace siempre según el deseo de la paciente y según el deseo gestacional, si ella quiere o no se quiere embarazar. Entonces, si ella quiere embarazarse y si está en condiciones tanto genéticas, ver por supuesto sus factores de riesgo y ver qué otros métodos alternativos podemos hacer. Y también si ella no se quiere embarazar, la misma cosa, tenemos que eliminar eso y tenemos que utilizar método anticonceptivo que está acorde a la necesidad de la paciente. En primer lugar, y a eso quería llegar, tenemos que tener un enfoque multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Son varios especialistas los que tienen que participar en el tratamiento de esta paciente. Muchas veces la paciente dice, no puedo porque no tengo plata, porque me parece que no es necesario, o un montón de cosas, ¿verdad? Pero en este caso necesitamos no solo del ginecólogo. En primer lugar necesitamos del ginecólogo, también necesitamos de un endocrinólogo, también de un dermatólogo y de un nutricionista o nutriólogo. Entonces es un conjunto de personas, inclusive en algunos casos, si la paciente no está acostumbrada a hacer dieta o a llevar una vida saludable, va a necesitar también el apoyo de un psicólogo para poder ayudarle en el sentido de aceptarse y aceptar que tiene que darle un cambio a su vida para poder eliminar esta enfermedad. Entonces hay que hacer un cambio en el estilo de vida. En cuanto a la alimentación, consulta con el nutricionista o con el nutriólogo. En la parte de ejercicios también puede consultar con el mismo nutricionista y ser orientada a realizar cierto tipo de ejercicios. Ya al bajar un 5% de su peso, desaparecen estos quistes. Es poco el esfuerzo que tiene que hacer, o mucho en realidad, muchas veces, para ver los resultados más rápido, pero en este sentido el resultado no es, la consecuencia va a ser bajar de peso, pero lo primero que tenemos que ver en este caso es equilibrar nuevamente esas hormonas. Eso es lo que necesitamos. Utilizar anticonceptivos, para eso va a consultar con el ginecólogo o con la ginecóloga. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo va a disminuir la cantidad de andrógenos que están por ahí circulando y va a regularizar ese sangrado menstrual, va a hacer volver ese sangrado menstrual, o en todo caso va a
como voy a decir, puede que también vuelva a regularizar, a que venga todos los meses. El control del hirsutismo también va a controlar, se controla con el uso de anticonceptivos y con el uso también a veces de algunas otras lociones, que en ese caso la parte de esa especialidad va a ser con el dermatólogo o con la dermatóloga. Entonces ahí va a ver el dermatólogo o la dermatóloga, le va a explicar qué lociones o qué sustancias puede utilizar para el hirsutismo y para el acné también. Porque no es solo que vamos a utilizar solo anticonceptivo y ahí disminuir, no. También tiene que pasar entonces con un dermatólogo para que le indique, aparte de la alimentación, aparte de los anticonceptivos, qué otras cosas puede utilizar para mejorar su piel y el hirsutismo, ¿sí? Entonces, en este caso, un tratamiento no farmacológico, que sería la pérdida de peso, ayuda muchísimo, favorece la salud, disminuye la insulina, disminuye la concentración de las hormonas sexuales y andrógenos. También en un 75% va a reinstaurar la ovulación y disminuye la disminución del peso, como les dije, del 5 al 7% en 6 meses, reduce esos niveles de testosterona. Es lo que pedimos un cuidado durante 6 meses, ¿sí? El control entonces multidisciplinario por 6 meses con ginecólogo, nutricionista, dermatólogo, endocrinólogo en caso de que se pueda, y durante 6 meses el uso de estos medicamentos y los controles periódicos, ¿sí? Ahí entonces, bueno, para la pérdida, primeramente tenemos pérdida de peso como tratamiento, la supresión hormonal, en este caso de la testosterona y de los andrógenos, mediante el uso de anticonceptivos orales. Primeramente tenemos que estimular la menstruación, podemos utilizar medroxiprogesterona, aunque la medroxiprogesterona está a veces en algunos lugares no está circulando, entonces en ese caso utilizamos progesterona micronizada en forma de cápsulas que se puede tanto ingerir por vía oral como introducir por vía vaginal como si fueran óvulos. Podemos utilizar análogos de las gonadoliberinas y glucocorticoides también. Después utilizamos más inhibidores de enzimas esteroidogénicas, de las 5-alfa reductasa, antiandrógenos. Utilizamos un poquitito de diurético también en este caso, pero como ya vienen, los anticonceptivos ya vienen con un poco de diurético, entonces ya nos ayuda en el tratamiento, ¿sí? Y la parte mecánica, y muy importante, asociarle a este anticonceptivo, asociarle la metformina, que es un sensibilizador a la insulina. Muchas veces preguntan, pero ¿por qué vos me das metformina si eso es para la diabetes? Yo no soy diabética. No es diabética, pero es resistente a la insulina. Entonces yo lo que quiero es cortar esa resistencia a la insulina, sensibilizar a la insulina, y para eso le doy la metformina para ayudarle a reducir esos niveles y también a disminuir también el peso. En ese sentido le ayuda bastante a disminuir el peso. Y ya otros factores mecánicos que ayudarían serían, por ejemplo, puede ser esto temporal por 6 meses, como puede ser permanente. Ya puede llevar este tipo de vida, este ritmo y este tipo de tratamiento por mucho tiempo. Podemos utilizar electrólisis y podemos utilizar el láser también en caso de que necesite una cirugía. La parte de los anticonceptivos no me voy a detener mucho en eso, porque después si vamos a hablar aparte, vamos a tener otra entrega hablando de los anticonceptivos y para qué sirve cada uno también. En el caso, por ejemplo, ya hablamos de todo esto. Bueno, en el caso de la paciente que se quiere embarazar, una paciente que se quiere embarazar, ¿cuál es la solución? Inducir esa ovulación. Primeramente hacerle menstruar, lógicamente, como les dije, o con la medroxiprogesterona o con la progesterona micronizada, y luego utilizamos el citrato de clomifeno, que es bastante más eficaz que la metformina. Y empezamos con dosis baja. Si no ovula la paciente, aumentamos la dosis si es que continúa sin presentar ovulación, ¿sí? Y después podemos utilizar la LH para inducir la ovulación en caso de que el citrato de clomifeno no esté funcionando.
funcionando. Ahora, si no hay solución médica, no hay una terapia médica que solucione, entonces vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. ¿De qué forma podemos hacer? Se hacía anteriormente la resección en cuña de los ovarios, que desde 1906 se hacía, se cortaban en forma de cuña, en forma de triangulito, restablecía eso las menstruaciones y había tasas de embarazo bastante aceptables. Pero, ¿qué pasa? Como que es también un poco riesgoso y un poquitito una cirugía grande, entonces se hace el drilling o la electrocauterización ovárica laparoscópica. Con el electrocauterio se queman los folículos, se van quemando los folículos hasta que desaparezcan por completo. ¿Y qué pasa si yo no trato? ¿Qué pasa si es que yo digo, no, voy a dejar nomás, total, no estoy menstruando, estoy tranquila así y engordo? Entonces, ¿qué hago en esos casos? No me cuido, no me trato, no me voy al gineco, al endocrino, al dermato, no me voy con nadie. ¿Cuáles son las consecuencias? Un cáncer endometrial, una hiperplasia endometrial, enfermedades cardiovasculares por la sensibilidad a la resistencia a la insulina y también por los trastornos en el perfil lipídico. Entonces yo puedo estar presentando, ya la obesidad es el factor de riesgo, entonces los niveles de insulina que suben y bajan, niveles de ácidos grasos, colesterol y demás que sube y baja también. De ahí pasamos a una arteriosclerosis y de ahí a un infarto. Chao. Diabetes también generalmente aparece si es que esto no se trata. Ahora, pueden haber complicaciones obstétricas, pueden haber también complicaciones ginecológicas, puede haber, por ejemplo, si la paciente consigue embarazarse sin haberse tratado, puede venir a tener posteriormente una diabetes gestacional o una intolerancia a la glucosa también. Se comprobó que hubo un incremento en el caso de abortos y de estados hipertensivos del embarazo también. Y en este caso, por ejemplo, estas pacientes que abortaron recurrentemente, había LH aumentada y testosterona libre y había una disminución en la progesterona, sobre todo en la fase lútea. Entonces, había que empezar después una terapia con progesterona para que la paciente pueda mejorar en su siguiente embarazo. Entonces, ¿a qué voy? Y no me voy a cansar de decir, es el tratamiento y el enfoque multidisciplinario, ¿sí? Es decir, si van a ir junto a un ginecólogo o van a venir junto a mí, sí o sí se les va a derivar con un nutricionista, sí o sí se les va a derivar con un dermatólogo. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres obesas o de las mujeres que están un poco más pasadas de peso, se necesita bajar del 5 al 7% del peso para poder restablecer esa menstruación. Es un todo, no es solamente la parte ginecológica lo que nosotros miramos, ¿sí? Y en el caso de las mujeres más delgadas, pueden ellas no necesitar bajar de peso, pero sí van a necesitar de disminuir hacer desaparecer ese hirsutismo, la oleosidad de la piel, el acné y demás. Entonces van a necesitar también ir con el nutricionista o la nutricionista para modificar el tipo de alimentación que tiene y con el dermatólogo, ¿sí? Entonces, bueno, muchas cosas salté porque si vamos a quedarnos hablando toda la noche, pero por eso el resto de las dudas que tengan con respecto a esto me pueden escribir a mi WhatsApp, me pueden escribir a mi página del Facebook, doctora Antonella Romano, Ginecología y Obstetricia, a mi Instagram también, doctora Antonella Romano, me pueden escribir sin ningún problema. A mis pacientes físicas les espero en la clínica Bellavida FEM en Bellavista Norte, y aquí en Pedro Juan les espero en el Sanatorio San Lucas y en el Centro Médico Santa Catalina. También entonces cualquier cosa, si necesitan, pueden contactarme y podemos ir viendo un poquitito más. Y después, como les dije, sí, vamos a hablar sobre los anticonceptivos, qué es lo que son específicos para cada uno de ellos, para cada caso. ¿Está bien? Muchas gracias y buenas noches.